Bueno, pues continuamos con la segunda parte de nuestra clase. Entonces, estábamos viendo la parte de la multiplicación y bueno, pues evidentemente nos faltan las últimas dos componentes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces ahora a tomar nuevamente el segundo renglón y multiplicarlo por la tercera columna de la segunda matriz, quedando de la siguiente forma. A ver, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color. A ver, no, rosa ya utilicé. Ok, a ver, no, este amarillo, o a ver, no. A ver, déjenme utilizar más colores. A ver, un verde así, por ejemplo. Ok, no, se puede uno confundir. A ver, este como color naranja. Entonces tendríamos 5 multiplicado por 2 más 3 multiplicado por 0 más 6 multiplicado por 1. Y entonces me quedaría 5 por 2, nos quedaría 10, más 3 por 0 es 0, más 6 por 1 es 6, y esto me queda 10 más 0 es 10 más 6, esto es igual a 16. Entonces, ojo, aquí tendríamos que va a ser 16. Y bueno, finalmente nos falta de la primera matriz, el segundo renglón, multiplicarlo por la cuarta columna de la segunda matriz. Y entonces nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme utilizar otra tonalidad. No, este ya ha estado usado. Ah, miren, este azul no está utilizado. Ok, bueno, sería 5 multiplicado por 4, más 3 multiplicado por 1, más 6 multiplicado por 3. Y entonces nos quedaría 5 por 4 es 20, más 3 por 1 es 3, más 6 por 3 me queda 18. Y esto nos quedaría 23 más 18. Esto es igual, me quedaría 8 y 3 son 11, llevamos 1, 2, 3 y una serían 41. Entonces tendríamos aquí en la última entrada será justamente 41. Y ahí está el producto de esas dos matrices, evidentemente con la nueva dimensión que es de 2 por 4, ¿vale? Bien, por favor, anótenlo para que podamos continuar y déjenme ahorita dar algunas como propiedades que se cumplen dentro de la multiplicación. Bueno, como tal no es que se cumplan, sino algo que se puede permitir o no se puede permitir y posteriormente vamos a un ejemplo de aplicación hacia su carrera, ¿vale? Bien, anótenlo y ahorita continuamos. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, indíquenmelo, ¿eh? Ok, voy a continuar. Si es que ustedes no lo han anotado, háganmelo saber y les doy más tiempo sin problema. Ok, continuamos entonces. Bueno, esa es la multiplicación. Entonces, a resumidas cuentas, decimos que no es posible efectuar todas las multiplicaciones de matrices, sino salvo algunas que cumplan las condiciones que yo ahorita maneje, ¿vale? Entonces, bueno, déjenme hacer como un pequeño resumen de lo de ahorita de la multiplicación de matrices. Entonces, resumen. Ok, a ver. A ver tantito aquí esta regla. Ahí está. Bueno.
Ok, déjenme aquí, voy a tomar el cuadro de texto y voy a hacer como algunas anotaciones con respecto a la parte de de las multiplicaciones de matrices. Bueno, entonces, notas. Muy bien, en primer lugar, no debemos de olvidar que el producto de matrices, producto o multiplicación es lo mismo, ¿eh? El producto de matrices es válido cuando se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente relacionado al tamaño de las mismas. A lo que me refiero con esta parte es, como lo hemos estado trabajando, en que el número de columnas de la primera matriz debe de coincidir con el número de renglones de la segunda. Hay que efectuar con sumo cuidado las operaciones, porque si no les va a pasar como lo de a mí, que lo puse al revés. Entonces, el tamaño de la matriz resultante debe de trabajarse con sumo cuidado, puesto que si no, habrá confusiones con respecto a la situación de cómo va posicionado. Y eso aunado si es que de pronto tenemos algunos errores mismos de las operaciones. Entonces hay que recordar la regla de los signos bien y a detalle. Ahora, algo importantísimo y que si bien es cierto, yo nada más lo había mencionado como de manera empírica, sino no le había puesto la formalidad, es que no es válido la conmutatividad en las matrices. ¿Mm? Es decir, yo les decía que conmutatividad no es otra cosa más que cuando decíamos en los números 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Y entonces decíamos que había hasta una frase muy famosa que decía que el orden de los factores no afecta el valor del producto. En el caso de las matrices, como les decía, estamos en una materia donde se llama métodos matemáticos avanzados. Entonces, puesto que está avanzando más en nuestro conocimiento matemático, es claro que algunas cosas ya no se cumplen con respecto a lo que nosotros sabíamos en nuestra cotidianidad. Es decir, siempre hemos repetido esa frase que dice, el orden de los factores no afecta el producto, pero sí es cierto. Y ustedes, bueno, quizás no me creían y yo les puse un ejemplo. Imagínense cuando se están vistiendo en el contexto de los pies. Si se ponen los calcetines y zapatos o tenis, entonces evidentemente el orden sí importa, porque yo me pongo primero los calcetines, posteriormente van los zapatos y o tenis, y bueno, en este sentido, no puedes poner primero los tenis y después los tenis y después los calcetines, porque la combinación que te queda es muy extraña. Porque si no, diría primero los zapatos y después envueltos en calcetines, no es lo que tú esperabas. Entonces, ahí es un claro ejemplo cotidiano donde el orden de los factores sí afecta el valor del producto. Entonces, sí tenemos que tener sumo cuidado con esa parte, puesto que sí importa la parte de cómo se establezca el orden. Y en particular, ya si lo enfocamos en situaciones de matrices, que finalmente, miren, la idea intuitiva de una matriz es el hecho de decir, bueno, son tablas, por decirlo así, y dichas tablas deben de llevar un orden, porque si no, si imagínense en el contexto, yo estoy haciendo o bien organizando un inventario, en las tablas, si no las coloco con el orden que deben de seguir, la interpretación va a ser errónea o no se va a poder interpretar, porque al final no se cuenta con los datos y la información que se genera es evidente que va a ser insuficiente. Entonces, aquí sí aclaro, debemos de llevarlo todo a detalle. Entonces, aquí dice, no es válido la conmutatividad de las matrices, es decir, si recordamos que las matrices se denotan con letras mayúsculas, A por B no es lo mismo que P por A. Es decir, no es cierto esa parte. Yo no puedo hacerlo y fíjense bien por qué no puedo hacerlo, porque si de pronto vamos al ejemplo donde nosotros tendríamos la matriz C y la matriz A. Entonces, fíjense bien, si nosotros colocamos, por ejemplo,
Fíjense bien. Tendríamos aquí C por A. Ojo, no vamos a realizar la operación, ya lo hicimos. Nada más quiero dar a entender lo siguiente. Si, por ejemplo, nosotros tendríamos aquí C multiplicado por A, sabemos que el tamaño de C es justo de 3 espérenme, déjenme que no anote el código. 3 multiplicado por 2. Y bueno, a ver, déjenme ponerlo como paréntesis para que indiquemos que estamos multiplicando. Y el otro tamaño será de 2 multiplicado por 3. Entonces, aquí, por ejemplo, sí coincide el número de columnas de la primera matriz con el número de renglones de la segunda matriz. Sí coincide. Pero, ¿qué sucede si nosotros colocamos A multiplicado por C? Pues entonces aquí sería 2 multiplicado por 3, porque tiene la matriz A 2 renglones con 2 columnas. Y en el caso de la matriz C, tendríamos que son 3 renglones con 2 columnas. Y si nos damos cuenta, aquí en esta parte que la voy a escribir en color rojo, ya no coincide, y lo cito así, ya no, híjoles, no se colorea, ahorita lo corrijo. Ya no coinciden los números. Entonces, es evidente que aquí al menos esta parte, espérenme. Y ahora se puede rozar la manita. A por C no está definida. Entonces aquí A por C no se puede definir, pero C por A sí. Y ello implica, insisto nuevamente, en que no se puede hacer la conmutatividad. Es decir, aquí sí el orden de los factores sí afecta el producto de lo que tengamos. Aclaro, en producto de matrices. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces, ojo, en ese sí tendríamos que ver porque es claro que no puede existir. Ok, entonces, a ver, déjenme aquí poner esta imagen. Este no está permitido. A por C no. Ok, anótanlo por favor para que vayamos a un ejemplo de la cotidianidad o un ejemplo relacionado a sus materias. Aclaro, en esta parte contextualizada es para que ustedes entiendan, el que vean esto en la universidad es porque al final, cuando hagan como una serie de inventarios o tengan algún problema relacionado al mismo, que quieren saber de cierto proveedor, si es que de pronto conviene cierta cantidad de materiales que nos da para el lugar en el que ustedes trabajen, ustedes saben que la aplicación hacia su carrera es infinita, porque pueden trabajar en cualquier lado donde se pueda tener un proceso administrativo y todos los negocios, todos tienen que llenar esa parte, ¿vale? Ok, hagan sus anotaciones por favor para que podamos continuar.
Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, díganme. Ok, continuamos entonces. Bueno, fíjense bien, vamos entonces a un problema de aplicación, justo a lo que se refiere su carrera. Entonces, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a poner aplicación. Muy bien. Ok, dejo aquí una matriz. Aquí esta parte, este de acá y este de acá. Bueno. Espérenme, déjenme aquí. Ahí está. Bueno. Fíjense bien cómo nos plantea el problema. Bien, dice, valoración de inventarios. Ok, nos dice, un comerciante de televisores a color tiene 5 televisores de 26 pulgadas, 5 televisores, perdón, 5 televisores de 26 pulgadas, 8 de 20, 4 televisores de 18 y 10 de 12. Los televisores de 26 pulgadas se venden en 650 pesos cada uno. Los de 20 en 550 cada uno. Los televisores de 18 pulgadas en 500 pesos cada uno y los de 12 se venden en 300 cada uno. Expresa el precio de venta total de su existencia de televisores como producto de matrices. Ok, muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver, fíjense bien. Vamos a tomar los respectivos televisores. Entonces vamos a ver con qué cantidad se cuenta. Para ello, previo a tomar una matriz, vamos a hacer una tabla. Entonces, fíjense bien. Primero vamos a poner aquí que tendríamos televisiones y la cantidad. A ver, es de 26 pulgadas, 20, 18 y 12, son 4. Ok, aquí está. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar televisores. Espérenme, déjenme cambiarle la letra. Primero, insisto, hay que organizar la información en una tabla. Ok, televisores. Ok. Y aquí vamos a ponerle cantidad. Muy bien. Tendríamos aquí que son los de 26 pulgadas. Recuerden que en el sistema inglés las pulgadas se ponen como IN de inch, ¿vale? Bien, siguiente tendríamos nosotros 8 de 20 pulgadas, tenemos de 20 pulgadas. Posteriormente, recuerden, es de 18 pulgadas y finalmente hay de 12 pulgadas. Y bueno, y aquí en la cantidad que se tiene, recordemos que va a ser, en este caso, dice que se tienen 5 televisores de 26 pulgadas, 8 de 20, 4 de 18 pulgadas y de 12 serían 10. Aquí está. Ok, entonces ahí ya tenemos la información relacionada a la parte de la cantidad de televisores, cuántas se tienen, pero no es la única información con la cual nosotros contamos, sino dice aquí, tendríamos nosotros, ¿qué tendríamos? Aquí están, dice, si espérame, los televisores de 26 pulgadas se venden en 650 pesos cada uno, los de 20 en 550 cada uno, los televisores de 18 pulgadas en 500 cada uno y los de 12 se venden en 300. Entonces, vamos a hacer otra tabla. Tenemos los televisores y aquí tendríamos el precio.
Entonces, ojo, nada más aquí cambiamos. El precio de las de 26 pulgadas son en 650 pesos. Las de 20 pulgadas, me parece que con el libro está descrito en inglés, me parece que esos no son pesos, sino son dólares, porque sí sería como muy barato, 500, 650 pesos. Pero bueno, entonces lo dejamos en dólares. Siguiente serían los de 20 en 550 dólares. Ujú. Déjenme poner la unidad monetaria. Los de 18 en 500 dólares. Y los de 12 en 300 dólares. Muy bien, ahí está ya nuestra información. Y entonces la idea es cómo trasladamos eso a un producto de matrices. Bueno, pues vamos a ver cómo le vamos a hacer. Ok, a ver, por favor, anótenlo para que podamos continuar. Insisto, aquí nada, lo único que hemos estado haciendo es la parte de hacer las respectivas tablas. La primera es con respecto a la cantidad que hay en la tienda y el otro es con respecto a los precios, pero nos falta verlo como producto de matrices. Ojo con esos problemas porque ya son un poquito más avanzados y es claro que puede generar ciertas confusiones cuando los hagamos. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, fíjense bien. Aquí lo principal es ver cómo voy a tratar de verlo en términos de una notación matricial. Entonces, para ello, déjenme borrar la redacción del problema. Insisto, de todas maneras, esta va a estar en la presentación. Lo que ahorita me interesa son las tablas y cómo de allí voy a generar toda la información correspondiente. Bueno, fíjense bien. Evidentemente, si yo quiero conocer cuánto se va a ganar en total, estamos de acuerdo que al final de la cantidad que hay, intuitivamente lo que yo tengo que hacer es, pues si tengo 5 televisiones de 26 pulgadas y cada una está en 650, pues se multiplica 5 por 650, 8 por 550 dólares, 4 por 500 dólares, 10 por 300 y al final sumo todo. Pero ojo, el problema es muy claro en expresarlo como producto de dos matrices. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, evidentemente, como al final me tiene que quedar un resultado, fíjense bien cómo lo tengo que hacer. Tiene que iniciar la matriz con un 1, ¿ok? Bueno, entonces sería de un renglón por 4 columnas, ¿ok? Entonces, fíjense bien.
Creamos la primera matriz y para ello déjenme utilizar aquí esta que tenemos. ¿Ok? Y bueno, pues es claro que tendríamos nosotros, déjenme aquí en colocar. Ok, y le voy a agregar uno más. Híjoles, no me permite, pero ya se me ocurrió otra cosa. Voy a cambiarlo aquí por... Ahí está. Entonces, es un renglón con 4 columnas, donde aquí va a ir la cantidad, sería 5, 8, 4 y finalmente tendríamos 10. Ahí está. Muy bien, tendríamos esta expresión. Vamos a ponerle matriz C relacionado a la cantidad. Y vamos a colocar ahora la matriz P, que es la de precios. Pero la de precios, para que coincida el producto, entonces tendríamos que tener, si es esta matriz es de tamaño, y déjenme colocarlo, a ver. Esta matriz es de tamaño un renglón por 4 columnas, entonces es claro que aquí debe de comenzar con 4 renglones. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, déjenme aquí, voy a poner 2. Ok, y déjenme aquí colocar otras 2. Ahí está. Bien, entonces aquí voy a colocar la matriz de precios, sería 650, 550, 500 y aquí sería 300. Déjenme aumentar el tamaño de esta. Sería en tamaño 18. Ok, y todo va en color. Vamos a ponerlo verde. Ok. Híjoles, no me conviene verde porque nuevamente, a ver, este color rosa. Y entonces el tamaño de esta matriz evidentemente me va a quedar de 4, es decir, son 4 renglones por una columna. ¿Para qué? Bueno, yo lo tengo que acomodar o ajustar para que veamos que el número de renglones de la primera matriz coincide con el número, perdón, el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de renglones de la segunda matriz. Y entonces aquí, si nosotros hacemos el producto de C por P, ojo, el tamaño, y aquí lo voy a poner en color rojo, sabemos nosotros que el tamaño de C multiplicado por P va a ser igual, va a ser una matriz donde solamente tenga de 1 por 1, es decir, un renglón con una columna. Entonces aquí nos va a haber un valor. ¿Y cuál va a ser ese valor? Bueno, ya tendríamos el producto de estas dos. Sí se puede dar, pero ¿cuál sería el resultado? Pues evidentemente se multiplica 5 por 650, 8 por 550, que es justo lo que queríamos saber. Eso es lo que nos decía la intuición. Entonces, fíjense bien, prácticamente lo que estamos haciendo, o bien el número que va a ir dentro de esa multiplicación, va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener 5 por 650 más, sería 8 por 550 más, tendríamos nosotros 4 por 500 más tendríamos 10 por 300. Y entonces aquí tendríamos estas expresiones quedando de la siguiente forma. Sería, déjenme aquí, voy a ponerlo en color morado. Tendríamos 5 por 650. Déjenme aquí, voy a ponerlo. A ver, déjenme utilizar mi calculadora. Espérame, ¿dónde la había dejado? A ver, ya la encontré. Sería 650 por 5, tendríamos que va a ser 3250. Más tendríamos 8 por 550, nos quedaría 4400. Más 4 por 500 nos quedaría 2000. Más sería 300 con un 0, es decir, sería 3000. Y entonces, al sumar todo esto, sería 3250 más 4400
más 2,000 más 3,000. Y entonces esto nos quedaría 12,650. Y justo acá tendríamos nosotros que va a ser 12,650. Y eso va a ser al final con cuánto cuenta o cuál es la ganancia esperada para dicha empresa, ya que hemos puesto esta parte vista de la cantidad de televisores versus el precio y coincide justo con lo que nosotros hemos estado viendo que serían 5 por 650, 8 por 550, 4 por 500, 10 por 300 y esa es la cantidad que vamos a tener que tener al final. Porque recuerden que el tamaño de esa matriz sería de 1 por 1. ¿Por qué? Porque recordemos que para el tamaño de la nueva matriz se toma el renglón de la primera, que es 1, con la columna de la segunda matriz. Entonces nos queda 1 por 1, es un renglón por una columna, y esta es la cantidad total que espera de ganancia nuestra respectiva empresa. Entonces, ojo, quizás ustedes dirían, sí, pero yo lo puedo hacer haciendo los cálculos y ya sé que va a ser empíricamente. Sí, no obstante, recuerden que toda empresa bien constituida necesita de una especie de tablas que no se les llama tablas en sí, son matrices, que son lo que ustedes que ya llevaron contabilidad, es la parte donde se registra todo, que es lo que llaman ustedes la cuenta T, que es donde vemos todo lo que ingresó a la empresa, todo lo que salió y evidentemente ahí tenemos que ponerlo todo a detalle. Si entendemos que la intuición nos dice que va a ser la multiplicación de los mismos, no obstante, no se olviden en que debe de ser mucho más estructurado el proceso. De otro modo, las cuentas o el inventario que tenga la empresa no va a ser funcional desde ninguna perspectiva, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta relacionada a la contextualización del producto de matrices. Insisto, cualquier duda con toda confianza, díganme. Ok, terminen de anotar, por favor, para que podamos continuar. Ok, fíjense bien. Vamos a continuar y para lo siguiente, ¿qué sucedería si de pronto, aquí porque ya tenemos todo establecido, es decir, los televisores de 26 pulgadas son 5, tenemos 8, 4 y 10 respectivamente? Pero ¿qué sucede si en nuestros problemas nos falta alguno de los parámetros? Pues tendríamos que recurrir a un sistema en el cual tendríamos que resolverlo mediante operaciones con matrices y relacionado a ir simplificando. Pero antes de dar la pauta para esto,
vamos a conocer algunas matrices especiales. Entonces, fíjense bien. Déjenme colocar como título tipos de matrices especiales. Bueno, tendríamos nosotros, déjenme aquí, voy a quitar todo esto. Ahí está. Déjenme traer un cuadro de texto. Y tendríamos en primer lugar la matriz 0. Entonces, la matriz 0, aquí en la matriz 0, a ver, vamos a poner matriz 0, supongamos una matriz de 3 por 3. Nada más por citar un ejemplo, claro, se cumple si tenemos de cualquier orden, de 4 por 3, 2 por 3, no importa. Aquí estoy tomando una de 3 por 3 y tomo precisamente esta porque es la que me va a ayudar para entender los problemas que voy a ver. Entonces, fíjense bien, tomamos una matriz 0 que supongamos es la de 3 por 3. Entonces, la matriz 0 o bien la matriz nula, que también así se le puede llamar, nada más que este nombre es como un poquito más sofisticado, tendríamos que si tomamos una matriz A, entonces, y si es de 3 por 3, lo que me está indicando es justo que todas las componentes que tiene son 0. Todas las componentes son 0. Pero tenemos otro tipo de matriz, que es la matriz identidad. Entonces, ojo, aquí tendríamos matriz identidad. Esta matriz vamos a suponer de igual manera que tenemos una de 3 por 3. Entonces, ojo, la matriz identidad, si le llamamos ahora B, tendríamos nosotros que la matriz B, tendríamos que van a llevar unos en la diagonal. Entonces, ojo, en este caso se llama matriz identidad porque en la diagonal aparecen unos, pero ojo, es la diagonal que va de arriba hacia abajo. No es matriz nula, por ejemplo, si ustedes piensan que puede ser esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, que tengamos que va a ser C y aquí que haya un 1, aquí haya 0, aquí haya un 1 y aquí un 0. Esto no se vale. Entonces, esta no es una matriz identidad. La C no lo es. Entonces, ojo, fíjense bien, esta matriz no es, déjenme colocarlo aquí con una imagen. Ok. Esta no es matriz identidad. A fin de que no se vayan a confundir. Entonces, no es matriz identidad. Ok, tengo menos de un minuto, porfa. Ahorita nos vemos. Iniciamos con el mismo enlace, ¿vale? Gracias.